Saludos cordiales, mi nombre es Susana Ocampo y en este video abordaré el tema Bases del desarrollo humano en contextos familiares y educativos. El, el objetivo de esta presentación es analizar críticamente los fundamentos teóricos del desarrollo de la identidad y la regulación emocional en la adolescencia, integrando autores similares y contemporáneos. Para ello explicaré la crisis de identidad versus confusión de roles propuesta por el psicólogo Erik Erikson. Analizaré cómo esta crisis se manifiesta en los adolescentes del siglo XXI e incorporaré el concepto de la identidad posidentitaria planteada por Díaz Bajo. Finalmente explicaré la sincronía madurativa entre el sistema límbico y la corteza prefrontal durante la adolescencia. En cuanto a la crisis de identidad versus confusión, la teoría del desarrollo psicosocial propuesta por Erik Erikson plantea que el ser humano atraviesa diferentes etapas a lo largo de la vida y cada una de ellas implica una crisis o desafío que debe resolverse para lograr un desarrollo saludable. Durante la adolescencia, la crisis principal es identidad versus confusión de roles. En esta etapa los jóvenes comienzan a cuestionarse quiénes son, cuáles son sus valores, qué desean hacer en el futuro y cuál es su lugar dentro de la sociedad. Para responder a estas preguntas, los adolescentes exploran diferentes intereses de roles sociales, ideologías, grupos de pertenencias. En este proceso de exploración es fundamental para construir una identidad personal. Cuando esta etapa se desarrolla de manera adecuada, el adolescente logra integrar sus experiencias y formar una identidad clara y coherente. Sin embargo, cuando existen dificultades en este proceso, puede aparecer la confusión de roles, que se manifiesta en la inseguridad, falta de dirección o dificultades para tomar decisiones sobre el futuro. En la actualidad, la manifestación de esta crisis en el siglo XXI es un proceso de construcción de la identidad. Se ha vuelto más complejo a los cambios sociales, culturales y tecnológicos, lo cual implica tres factores que influyen en ello: el papel de las redes sociales y la validación externa, la multiplicidad de roles y presión por definir un yo coherente, y la exploración de modelos de identidad idealizados. En cuanto a las redes sociales, se ha convertido en un espacio importante para la interacción de los adolescentes. Las plataformas digitales tales como Instagram, TikTok y Facebook permiten a los jóvenes compartir aspectos de su vida para recibir retroalimentación inmediata. Esta es una dinámica que puede generar una fuerte dependencia a la validación externa, ya que muchos adolescentes comienzan a medir su valor personal a partir de la cantidad de likes, comentarios o seguidores que tienen. En cuanto a la multiplicidad de los roles y la presión por definir un yo coherente, en el siglo XXI los adolescentes enfrentan una multiplicidad de roles. Un joven puede ser estudiante, amigo, miembro de distintos grupos sociales y participar activamente en comunidades digitales. Aunque esta diversidad puede enriquecer la exploración personal, también puede generar presión para mantener una identidad coherente en todos los contextos, lo que puede provocar confusión e inseguridad. En cuanto a la exploración a modelos de identidad idealizados, las redes sociales también exponen constantemente a los adolescentes a modelos idealizados de vida, presentar por influencers o celebridades famosas. Estos modelos suelen mostrar versiones editadas o perfectas de la realidad, lo que puede generar comparaciones sociales constantes y expectativas poco realistas. Como resultado,
algunos adolescentes pueden sentirse insatisfechos con su propia identidad. En el siguiente punto tenemos la identidad posidentitaria. Para entender mejor los cambios de la construcción de la identidad, en la actualidad, el autor Díaz Bajo propone el concepto de identidad posidentitaria. Este concepto plantea que en la sociedad digital contemporánea, la identidad ya no se construye necesariamente como una estructura estable y única, sino como algo más flexible, cambiante y fragmentado, lo cual implica factores como la fragmentación del yo en el entorno digital y eso, donde se refiere a una persona que puede estar en diferentes versiones de sí misma en diferentes plataformas o espacios virtuales, como por ejemplo un adolescente puede mostrar una identidad en redes sociales, otra en contexto escolar y otra en diferentes comunidades digitales. Esto puede generar que lo conoce como fragmentación, se lo puede conocer como fragmentación del yo. También implica la dependencia de la validación externa. La dependencia de la validación externa también se caracteriza por una mayor dependencia de la aprobación social. En las redes sociales, el reconocimiento se mide a través de indicadores visibles como la cantidad de seguidores, comentarios o likes que cada persona tiene. Cuando la identidad depende excesivamente de esta validación externa, puede volverse más vulnerable a la opinión de los demás. Esto genera en los adolescentes un exceso de insatisfacción. También implica la pérdida de continuidad narrativa. Este es otro aspecto importante. Tradicionalmente las personas construían su identidad a partir de una historia personal coherente que conectaba pasado, presente y futuro. Pero hoy, sin embargo, la cultura digital actual, la experiencia muchas veces se presenta en fragmentos breves, como publicaciones o historias temporales. Esto puede dificultar la construcción de la narrativa personal estable. También es importante mencionar la sincronía madurativa en la adolescencia. Además de los factores sociales, la adolescencia también se caracteriza por importantes cambios en el cerebro. Durante esta etapa se produce una asincronía madurativa entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. El sistema límbico está relacionado con las emociones, la motivación, la búsqueda de placer. El sistema madura relativamente temprano durante la adolescencia, lo que provoca emociones más intensas y una mayor tendencia a buscar nuevas experiencias. Por otro lado, la corteza prefrontal, que es la responsable de funciones como la toma de decisiones, la planificación y el control de los impulsos, madura más lento y termina el desarrollo aproximadamente entre los 20 a 25 años. Debido a que esta diferencia entre los tiempos de maduración, los adolescentes pueden experimentar emociones muy intensas, mientras que sus capacidades de regulación emocionales aún están en desarrollo. Como conclusión del tema, la adolescencia es una etapa fundamental para la construcción de la identidad y el desarrollo de la regulación emocional. La teoría de Erikson permite comprender la crisis de identidad versus confusión de roles, mientras los cambios sociales y tecnológicos del siglo XXI han transformado la forma de que los adolescentes construyan su identidad. El concepto de la identidad posidentitaria propuesta por Díaz Bajo ayuda a entender cómo la identidad contemporánea puede volverse más fragmentada y dependiente a la validación externa. Finalmente, los cambios neurológicos propios de la adolescencia, como la asincronía del sistema límbico y la corteza prefrontal, influyen de una forma que los jóvenes experimentan y regulan sus emociones. Por esta razón, el apoyo de la familia y los contextos educativos es fundamental para acompañar a los adolescentes